Bueno, en la segunda parte tenemos un poco más de tiempo, me robé 6 minutos, pero vamos a seguir hablando de lo mismo. Y para esto me da mucho gusto presentarles es una mesa redonda donde invité a unos amigos que son expertos, que conocen mucho del manejo del acúfeno, y vamos a tratar de platicar de algunos aspectos que son o pueden ser controvertidos o controversiales en el manejo del acúfeno. Los panelistas que van a participar es el doctor Benjamín García Enríquez, quien es otorrinolaringólogo, egresado de la raza, tiene una especialidad en neurotología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tiene también una maestría en investigación clínica, es profesor titular de la residencia de especialización en otorrino en el mismo Estado de México, en Toluca. El doctor Alfredo Vega Alarcón, quien es también otorrinolaringólogo y neurotólogo, es el jefe de servicio de neurotología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, y él es una persona que está en el sitio clásico clave, donde tiene una experiencia institucional impresionante que nos puede aportar muchos de los conocimientos y experiencias que vamos a estar manejando. El capitán de fragata Francisco Javier Mancilla Mejía, igualmente neurotólogo, egresado de la misma escuela en el instituto, y es el actual jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital de Alta Especialidad Naval del Sur. Y el doctor Juan Carlos Cisneros Lesser, quien es un médico joven y sorprendentemente muy preparado, digo sorprendentemente porque él es doctor en investigación, y aparte, digo, grado académico, y aparte es otorrinolaringólogo y otólogo graduado de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Igual todos ellos gentes muy entusiastas que manejan pacientes con este tipo de problemas. Y bueno, mucho de la información que acabo de darles nos va a servir para iniciar las controversias que se pueden presentar en el acúfeno. Entonces vamos a puntualizar otra vez que vamos a hablar del acúfeno subjetivo, primario y hepático, porque un acúfeno, un paciente, ahora sí vamos a apagar un poco la luz, no sé si pueden bajar la intensidad para que se vea mejor. Cuando vemos un paciente con acúfeno pulsátil y nos asomamos a su oído y observamos una lesión vascular timpánica como esta, ya está hecho un diagnóstico, ya no tenemos mayor problema. No aplica mucho de lo que puede aplicar, pero no necesariamente aplica mucho de lo que acabamos de decir. O llega un paciente al consultorio con acúfeno y nos asomamos a su oído y vemos un tapón de atocerosis, una atocerosis total, y eso explica su sensación de plenitud y eso explica su acúfeno. Le lavamos el oído y el paciente se va curado del consultorio. O llega un paciente que dice, el motorcito de ayer que les presenté, siento un motorcito, por ejemplo, 3 días con un motorcito en el oído, muy claro, ahí está todo el tiempo. Le pueden dar clic, le asomo a su oído y veo que el motorcito pues tiene una explicación muy clara, ¿no? Denle clic al video, por favor. Ahí está su motorcito. Entonces, pues no son estos pacientes, ojalá y todos fueran así, pero no son estos pacientes de los que vamos a platicar ahora, ¿no? Este es el acúfeno ideal, así que si hay ocupando entonces con acúfeno, un tapón de cerumen, una otitis media, una perforación timpánica, postraumática, un concierto de Matute, pudiera ser alguna de esas cosas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los que acabamos de decir. Algunos de los datos que vamos a comentar y a discutir sí tienen que ver con pacientes como estos, pacientes que ya tienen una hipoacusia neurosensorial, asimétrica, con datos de lesión retrococlear como la regresión fonémica, ausencia de reflejo escapedial, latencia prolongada de los potenciales evocados. Tenemos muchos datos clínicos de gabinete que podemos buscar antes de llegar a la imagen. La imagen pues, definitivamente nos da un diagnóstico clarísimo, ¿de acuerdo? No, tampoco vamos a hablar mucho de esto, solo en algunos aspectos del diagnóstico. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, recalcando esto, vamos a hablar del acúfeno primario, persistente y que afecta la calidad de vida del paciente. De eso vamos a hablar principalmente.
¿Por qué de ese? Porque ese es el que tiene más controversias en su tratamiento, porque ese es el más difícil de tratar, porque ese es el que genera más consultas y más estudio para atenderlos. Entonces, muchos de los conceptos es la misma guía que les acabo de presentar. Los presento aquí porque cuando uno lee las guías, y si no tiene claro que solo son guías, puede generarle controversia. Entonces, esta guía de práctica clínica da una fuerte recomendación en contra de realizar estudios de imagen de forma rutinaria. Usted dice que solo en pacientes con tinnitus unilateral, pulsátil, anormalidades neurológicas vocales, algunas afecciones de pares craneales, etc. 95% de los pacientes con un schwannoma vestibular presentan tinnitus unilateral. Entonces podríamos pensar que todos los pacientes con tinnitus hay que mandar la resonancia. A cualquier paciente con tinnitus deberíamos mandar la resonancia para descartar esto. A menos que lo planteemos al revés. ¿Cuántos pacientes aquí, de los pacientes que sí tienen un tumor, la mayoría tienen acúfeno, pero cuántos pacientes con acúfeno van a tener un tumor? Si lo planteamos al revés, es muy diferente. Son muy pocos los pacientes que van a tener un tumor, de los pacientes que tienen acúfeno. Solo 2% de los pacientes con hipoacusia y tinnitus unilateral tienen un schwannoma vestibular. Depende de las series, pero la guía dice que 2%, hay algunas series que hasta 10, 7, 8%, etc. Doctor Alfredo Vega, ¿qué opina de este respecto en cuanto a los estudios de imagen? Porque a ti te he escuchado que has dicho algunas afirmaciones categóricas en cuanto al diagnóstico de los pacientes con acúfeno. Sí, bueno, en ese tenor, hablando del acúfeno idiopático bilateral, pues no hacemos estudios de imagen. Pero en este apartado sí hay algo muy interesante, ¿no? Hay un estudio británico de hace más de 20 años que habla precisamente sobre la conveniencia de hacer resonancia magnética en pacientes con acúfeno unilateral. Y en esta situación ellos primero hacen el estudio a todos estos pacientes que reclutan con acúfeno unilateral, les hacen la resonancia magnética. No recuerdo los datos, pero vamos a poner muy tajantemente, ¿no? 100 pacientes, 50 2, para quedarnos en ese 2%, ¿no? Lo interesante es que después hacen una relación costo-beneficio. Dicen ellos, bueno, realmente conviene hacer 98 resonancias magnéticas en pacientes que van a ser 10 años para identificar solamente a 2. En esa relación costo-beneficio ellos concluyen que sí les conviene, porque entonces son pacientes que identifican muy tempranamente, son pacientes que pueden manejar en etapas iniciales de la lesión, que probablemente vayan a poder ser candidatos a manejo con radioneurocirugía. Y en un momento dado, inclusive desde el punto de vista muy capitalista, pues podríamos decir, siguen trabajando para la reina, ¿no? De lo contrario, son pacientes que probablemente tarden más en ser identificados, son pacientes que posteriormente a lo mejor van a requerir cirugía, van a requerir hospitalización, inclusive lo menciona así el artículo, compensación económica, y se traen los programas de welfare en Inglaterra, que eso le iba a costar más a la corona. La conclusión que tienen ellos es que les conviene más hacer una resonancia magnética en pacientes con acúfeno unilateral. Ahora, transponemos eso a nuestra realidad en nuestro país, donde pues, una resonancia magnética nos está costando unos 15,000 pesos. Además, lo importante es que serían lesiones muy pequeñas y probablemente estaríamos hablando inclusive hasta de schwannomas cocleares. Podemos identificar este tipo de lesiones. Schwannomas cocleares, aunque no son frecuentes, son lesiones muy pequeñas, y que entonces la resonancia indiscutiblemente tiene que ir con medio de contraste. Entonces, para concluir en este tenor, pues yo diría que es algo complicado en nuestro país por nuestras condiciones. Sin embargo, pues en la institución, dado que tenemos un gran apoyo desde el punto de vista de que los pacientes tienen una subvención económica para los estudios, nosotros lo tenemos como parte de un protocolo. Todos los pacientes con acúfeno unilateral, una resonancia magnética con medio de contraste. Doctor Mancilla, ¿cómo lo manejan en el Hospital Naval? Bueno, al ser originario de la misma escuela del maestro Alfredo, pues tenemos el mismo pensamiento. Hoy en día hemos detectado lesiones intracanaliculares, no cocleares. ¿Pero cuál es la condición? ¿Todos los pacientes con acúfeno subjetivo idiopático primario? Unilateral, todo el unilateral. Sí, el bilateral casi nunca le mandamos la... ¿Sin hipoacusia? Sin hipoacusia.
Sí, hemos tenido pacientes sin hipoacusia y hemos encontrado estas lesiones. Hoy pues tenemos hemos descubierto 4 de este tipo de lesiones y ya, ya están en el protocolo de schwannoma, que es la observación, ¿no? Y con un seguimiento muy puntual. De hecho, en el hospital no tenemos el software para volumetría y nos referimos al Instituto de Neurología y ahí nos la volumetría para hacer eso. Virtualmente están a la casa de las lesiones retrococleares. En el ICEMI de Toluca, ¿cuál es su conducta? No, realmente, bueno, creo yo que lo importante es de que si tenemos un paciente con un acúfeno bilateral, realmente pues ahí no tiene cabida hacerle una resonancia. Si tenemos un paciente que tiene un acúfeno unilateral con una hipoacusia, pienso yo que ese paciente indudablemente hay que hacerle una resonancia magnética. Entonces, ¿no a todos les mandan solo los que tienen hipoacusia? Sí. ¿O a todos? No, los que tienen hipoacusia. Y la otra cuestión es de que tampoco es una resonancia que hay que hacerla, digamos, de urgencia, y al menos en el hospital es imposible hacer una resonancia 3 meses después, pero realmente tampoco importa mucho. Claro. Y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde trabaja como adscrito el doctor Cisneros Lesser. En el instituto tenemos una conducta similar, pero quisiera recalcar que sí, todo paciente en el que detectamos o que llega con nosotros con un acúfeno particularmente unilateral o bilateral, siempre antes de ir a resonancia magnética lleva una audiometría. Si en la audiometría corroboramos a veces caídas selectivas, por ejemplo, eso ya nos justifica una causa, por ejemplo, para acúfeno. Y si encontramos otros datos de lesión retrococlear acompañantes, pues vamos a la resonancia. Desgraciadamente estamos sobrepoblados de pacientes y nuestras resonancias se van a veces a 6 o 9 meses después del diagnóstico. Una cosa que sí ayuda a hacer la resonancia además del paciente, además de que estamos buscando esos 2, 4 o 6 pacientes con lesión retrococlear, pues es que la reso también nos puede mostrar otras cosas, por ejemplo, asas vasculares, contactantes que pudieran ser causa de un acúfeno pulsátil, entre otras cosas. Y algo más es que el paciente se siente más tranquilo de que le hagas una resonancia cuando sabe que tiene un acúfeno de un lado, y cuando sobre todo estás en un lugar donde hay médicos residentes, etcétera, o hay estudiantes y les vas explicando: a este paciente le voy a pedir una reso porque probablemente tenga una lesión tumoral, el paciente se pone muy nervioso. Entonces siempre es importante que el paciente vea aquello y que no hay ningún problema. Ok, una pregunta rápida, para no tardar mucho en esto, ir avanzando. En su práctica privada, ¿cómo lo manejan? ¿Siguen la misma política? De la misma manera. Alfredo, ¿sí? ¿Cómo sigue? Dado que estamos aquí en este foro y bueno, pues parte de la intención de esto es compartir, inclusive pues hasta, ¿cómo se llama?, normas que llevamos en nuestras diferentes instituciones. Yo diría, bueno, el acúfeno unilateral, aún en ausencia de alteraciones audiológicas, como decía, es un protocolo que se hace en la institución, y la verdad es que sería difícil pues modificar las cosas en lo particular y en lo privado. Es un protocolo que sigo también en lo particular. Ahora, lo que sí me atrevería yo a aseverar y puntualizar, pero tajantemente, es que en aquellos pacientes donde haya una asimetría auditiva, ahí no es protocolo a ver si le hago o no le hago, a ver si se puede o no se puede. Ahí es obligatorio que se haga la resonancia magnética, obligatorio. Claro. Y decíamos, bueno, es que cuesta 15,000 pesos. Bueno, pues si se va a muchos hospitales tienen precios especiales en la noche, se puede ir a hacer la UNAM, se puede ir a hacer al mismo Neuro, a las diferentes instituciones y el que busquen. Pero a lo que me refiero, llega tu paciente privado con un acúfeno unilateral, más bien unilateral, ¿de entrada le manda resonancia? No, bueno, como decía Juan Carlos, indiscutiblemente hay estudios, pero sí estoy pensando en la resonancia. Acúfeno unilateral, ya por eso, batería de pero primero haces algo, ¿no? Sí, por supuesto, no biometría renal. ¿Cómo lo manejan? En cuanto a la audiometría, pero sí, siempre la resonancia. Yo sí pido la resonancia. Igual. Ahora, yo creo que aquí lo importante es de que antes de hacer una resonancia, sí hay que tener una audiometría, pero completa. Es decir, muchas veces tú mandas a hacer una audiometría, te hacen una audiometría de 7 frecuencias, no te valoran frecuencias de 3,000, 6,000 Hz, que a lo mejor ahí te puede dar el diagnóstico, ¿no? Claro. Igualmente, importante considerar no tratar de una manera diferente a los pacientes del medio público que del medio privado. O sea, las guías son las mismas, y
de nuevo mencionar, sobre todo para el público, aquello que dijo el doctor Alfredo Vega ahora. Acúfeno unilateral, ok, todo bien, ya estamos hablando de esto, pero hipoacusia asimétrica, resonancia. Ok. Entonces podríamos concluir como tal vez como consenso de que, porque es difícil, a un paciente que llega al consultorio Alfredo trabaja en el ABC, entonces ahí no hay mucho problema darle a sus pacientes resonancia, pero no es fácil decirle a un paciente, hazte unos estudios de audición, hazte una resonancia y hazte todos tus estudios de laboratorio, de entradita. Son 15, 7,000, 10,000, 20,000 pesos, no sé. Entonces creo lo que comentaron todos en el sentido de que si los datos clínicos demuestran que hay una hipoacusia unilateral neurosensorial y hay datos de reclutamiento, por supuesto que la resonancia es indispensable, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y si están pensando en el estudio de imagen, la tomografía es más barata. ¿Cuál estudio de imagen mandan ustedes? La tomografía pues tiene los inconvenientes de que es radiación ionizante, hay reacciones alérgicas al yodo, la resonancia es muy cara, puede también provocar toxicidad y hay ruido intenso que puede agravar la acúfeno, como mencionábamos, de ciertos pacientes. ¿Qué usan ustedes como estudio de imagen, Benjamín? Sin lugar a dudas la resonancia magnética, porque si tú mandas a hacer una tomografía, al final de cuentas siempre te queda una cierta duda por un lado, bueno, y realmente lo que el paciente busca es que lleguemos al diagnóstico, ¿no? A veces vemos al paciente y lo vemos como que pensamos que no tiene dinero, que a veces puede ser que tenga más dinero que uno, pero por su forma de vestir y todo piensas que pues no, pero yo creo que no puedes cambiar el protocolo pensando en el estado económico del paciente. Resonancia magnética. Resonancia magnética. Claro, sí. Bueno, por otro lado, la tomografía puede subestimar tumores menores a 1 centímetro que son intracanaliculares, entonces no los vamos a ver. Sobre todo tomografía lo puedo pedir en casos de acúfeno secundario, que no son de los que estamos hablando. O sea, si yo veo una lesión pulsátil o si veo algo detrás del tímpano, etc., ahí pido una tomografía con medio contraste, porque sí me va a ayudar. Esclerosis coclear. Exacto, autoesclerosis coclear, pero estoy sospechando ya de otras cosas. Claro. Pero ese acúfeno primario, unilateral, resonancia. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere contar otra cosa? O sea, esto será básicamente para resaltar que en el estudio de este grupo de pacientes, el estudio de imagen de detección de la resonancia, ahí sí perdemos tiempo y dinero haciendo la tomografía. Si no tenemos algún dato que la tomografía no pueda dar. O sea, ¿qué me enseña la tomografía? Sobre todo espacios aéreos y huesos. Los veo más claramente que con la resonancia. Y la resonancia me muestra tejidos blandos. Entonces, la resonancia es el estudio de elección para pacientes con esto y es no solo no criticable, sino lo correcto pasar directo a la resonancia en este tipo de pacientes. La IMIDA guía recomienda que la evaluación audiológica rápida y completa en pacientes con tinnitus primario unilateral asociado con hipoacusia. Creo que todos estamos de acuerdo, ahí no hay controversia. Pero la controversia, lo que a mí me llama la atención de la guía, es que dice que en pacientes con tinnitus y audición normal puede ser opcional los estudios audiológicos rutinarios. O sea que puedes, bueno, mandarlos. ¿Qué opinan de eso? Alfredo. No, con una audiometría normal, en un paciente que aqueja de tinnitus, en la institución, y bueno, hace rato hablábamos de carencias, ¿no? No tenemos un equipo de audiometría de alta frecuencia, entonces yo siento que nos estamos quedando cortos y tenemos años pidiéndolo, pero lo que sí tenemos son emisiones autoacústicas. Entonces, lo que hemos identificado es que estos pacientes que a veces tienen audición aparentemente normal, pues las emisiones autoacústicas ya demuestran algún daño. Pero en este tenor de si es opcional o no, yo preferiría estudiarlo a lo más posible. Inclusive, por lo que tenemos duda también con las emisiones autoacústicas. Mencionaba, no tenemos audiometría de alta frecuencia. Aprovechamos y lo mandamos a otra institución para que haga la audiometría de alta frecuencia y lo volvemos a evaluar. ¿Algún otro comentario? No, si estamos estudiando una acúfeno, es necesaria la audiometría. Sí. Totalmente. Obligatoria casi, ¿no? Yo lo que entendí en esa parte de la guía es de que se refiere a aquellos pacientes que tienen acúfeno y que refieren a audición normal, percepción de audición normal, es decir, sí, el paciente te dice, luego bien, y le haces acumetría, diapasones, y está bien.
Ajá. ¿Le mandas estudios? Sí, lo que le hago es al menos una audiometría. La guía está hecha por médicos familiares, otorrinolaringólogos, geriatras, etc. La idea de la guía es para aquel paciente que llega a un consultorio del médico familiar que te refiere esto, pues realmente derivarlo al especialista, pues no lo derivan porque serían demasiadas personas las que llegarían con el especialista, ¿no? Sin embargo, ya el paciente que llega al consultorio de uno es porque ya busca, el motivo de consulta es el acúfeno, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es investigar y lo mínimo que podemos tener es una audiometría. Muy bien, correcto. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué otra cosa nos dice? Esta guía dice que los estudios audiológicos o psicoacústicos para tratar de identificar el tono, intensidad, frecuencia, las características del acúfeno, para saber qué tanto le molesta el ruido al paciente, cuáles son sus umbrales de confort y desconfort, no se recomiendan rutinariamente. Quiero preguntarles cómo lo manejan sus instituciones, si le dan importancia, si hacen acúfenometría o no la hacen, si sus audiólogos, a lo mejor aquí nos haría falta un audiólogo, pero por aquí hay que nos pudiera complementar esta información. ¿Es necesario mandarle o pedirle en el estudio audiométrico, parte de audio, luego impedancia, que me informen cuál es la frecuencia e intensidad del acúfeno, por ejemplo, y cuáles son los umbrales de confort y desconfort, sus umbrales tonales? Bueno, en el Instituto Nacional de Rehabilitación sí se realiza este tipo de exámenes. Ahora, es importante primero distinguir a dos grupos de pacientes. Aquellos que tienen un acúfeno de reciente inicio, que sería el que empieza, o sea, definido como ese que ocurre antes de 6 meses, y acúfeno de larga duración, que es mayor a 6 meses. Son sobre todo estos pacientes con acúfeno de larga duración y los que a veces llevan mucho más tiempo que eso, en los que ya se empieza a hacer este tipo de cosas, sobre todo ya pensando también en la adaptación de un auxiliar auditivo para enmascaramiento y ese tipo de situaciones. No siempre lo piden, pero sí lo usan. Pero, ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué sirve? Bueno, en general también pacientes que sí tienen algún grado de pérdida auditiva y que van a tener un auxiliar auditivo, auxiliares auditivos digitales que pueden ser manipulados para aumentar ciertas frecuencias intraarticular, pueden enmascarar mejor un acúfeno si conocemos por acúfenometría cuál es el lugar en el que aquello ocurre. Por otro lado, el umbral de disconfort pues también es importante definirlo, pero con la misma finalidad, o sea, la finalidad de posteriormente por alguna técnica generar enmascaramiento. Claro, para mejor adaptación del auxiliar, ¿no? Ahora, realmente se habla que la acúfenometría es un estudio subjetivo. Sin embargo, pues la audiometría también es algo subjetivo, porque es lo que te contesta el paciente. Aquí lo que se hace para aquellos que no entienden muy bien eso de acúfenometría, metes al paciente a la cabina, le pasas los sonidos, el paciente te dice cuáles de los sonidos de 250 Hz, 500, 1000, etcétera, se parece a su acúfeno. Después de que identifica cuál es el tono del tinnitus, se le aumenta o se le baja la intensidad hasta que el paciente te dice. Entonces tú puedes decir, el paciente tiene un acúfeno a 6000 Hz, a 80 decibeles, que generalmente coincide que el acúfeno está en la zona más dañada de la audiometría. Sí, y pues sirve en el sentido de que uno, si le da seguimiento al paciente, teóricamente eso te podría ayudar para saber si mejora o empeora. También es otra cosa para seguir la progresión de la enfermedad, del síntoma, ¿no? Bien. No, nosotros no hacemos la prueba de la acúfenometría. Tampoco. Ok, muy bien. Dice una fuerte recomendación para utilizar cuestionarios que son instrumentos que nos informan claramente qué tanto está afectando la calidad del paciente. Porque no es lo mismo que un paciente diga, estoy desesperada con este acúfeno, a un paciente que diga, estoy pensando en suicidarme, córteme la oreja, quíteme, hágame lo que sea, pero quíteme este ruido. Entonces, hay varias publicaciones, hay 5 específicamente en México, creo que la única, hasta donde sé, no sé si alguno de ustedes sabe otra,
la que está validada es Tinnitus Handicap Inventory, que está traducida y validada, se publicó en Anales. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿La usan siempre o solo la usan en pacientes que van a entrar en un protocolo de investigación? ¿La usan en su práctica privada, solo en la institución? ¿Creen que sí son muy importantes para el seguimiento? ¿Qué opinan de estos instrumentos de evaluación de la intensidad y afección en la calidad de vida de los pacientes? ¿Quién quiere? Bueno, en la institución cuando hay algún protocolo, sí usamos algún tipo de cuestionario, ¿no? Lo que es la realidad es que cuando no es un paciente que se va a entrar en un protocolo, no hay un cuestionario per se, pero por ejemplo yo siempre pregunto si le afecta en la realización de sus actividades diarias, si le afecta para conciliar el sueño, y normalmente son aspectos que nos van dando una idea de qué tan molesto puede ser el acúfeno para el paciente, ¿no? El paciente es que ha logrado una habituación perfecta, yo ya ni lo escucho, ya ni me molesta, ¿no? Y por el contrario, vamos a hacer este pequeño par de preguntas, si afecta en la calidad de vida, si afecta en conciliar el sueño. En un paciente que realmente le está incomodando, pues ahí es donde se va a explayar y va a empezar a decir otro tipo de cosas, ¿no? Y lo mencionabas hace un momento, pues indiscutiblemente hay pacientes que van a requerir que nos apoyemos con el psiquiatra, porque puede ser realmente incapacitante. Hace poco veía una noticia de una escritora que acudió a la eutanasia para liberarse de una escritora venezolana que acudió a la eutanasia para liberarse de una Los extremos, sí, casos así de dramáticos. Sí. Sí hay. Sí, nosotros damos el cuestionario, lo aplicamos cuando vamos a hacer un protocolo, no de manera. Yo creo que lo ideal sí sería aplicarlo en todos, sin embargo, voy a confesar de que también lo hacemos cuando estamos en un protocolo. De hecho, me acuerdo de un protocolo que hicimos con terapia intratímpánica con dexametasona. Medimos por medio del Tinnitus Handicap Inventory, por un lado, y por el otro lado les hicimos acufenometría. La realidad de las cosas es que después de la terapia intratímpánica, pues los pacientes seguían en la acufenometría, prácticamente era igual. Sin embargo, en el cuestionario había quienes sí decían que había mejoría, ¿no? En rehabilitación, bueno, yo aplaudo al servicio de audiología porque hay muchos pacientes que ya llegan con THIs ya realizados el Tinnitus Handicap Inventory, que está traducido al español y está validado. El TFI, ese no está validado al español. Nosotros apenas estamos realizando un proyecto en pacientes con autoesclerosis para ver acúfeno pre, post, estapedectomía, y estamos usando esas dos, tratando también de en algún momento validar el TFI. Pero en general nosotros en el servicio otorrino lo utilizamos solo para proyectos, y como dice Benjamín, estoy completamente de acuerdo, deberíamos hacerlo en todos. Tratamos de hacer cosas más sencillas por el tiempo de la consulta. Yo normalmente les muestro una escala visual análoga, o por lo menos les pregunto del 1 al 10, siendo 10 un concierto de Metallica enfrente de la bocina, ¿no? Y siendo 1 algo que no percibe mucho, ¿qué? Y el paciente por lo menos ya te dice eso, si les estorba para el sueño, igual que comentó el doctor Alfredo Vega, y eso por lo menos ya te da la pauta. Y a veces muchos de estos pacientes es muy notorio en la consulta, empiezan a llorar, empiezan a platicar de su cosa, y es importante tener ya en la cabeza también una referencia y un apoyo psiquiátrico para muchos de esos pacientes. Excelente, yo los felicito por su honestidad. A ver qué bueno, yo también hago lo mismo. Son protocolos muy útiles, pero sí consumen tiempo. De por sí la consulta del paciente con acúfeno es tardada, debe uno invertir tiempo. Igual acá lo manejamos solo en los protocolos de investigación en pacientes que tienen un acúfeno peculiar, que quiero monitorearlo mejor, pero no de manera ordinaria. Y también coincide lo que comentan, debiéramos hacerlo tal vez de forma rutinaria, ¿no? Pero bueno, están disponibles esos cuestionarios que sí pueden ser útiles, incluso también para que el paciente nos ayude a describir lo que siente, que es uno de los problemas que tenemos con estos síntomas subjetivos. La guía dice, ya lo comentaba yo hace ratito, que recomienda que no se deben usar medicamentos para el tratamiento del acúfeno. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es: ¿quién de ustedes 4 no usa medicamentos? ¿Alguno no usa para manejar el acúfeno? ¿O alguien aquí en la sala no usa medicamentos? Depende del tipo de medicamento. Fármacos.
Mire, yo les pregunto primero qué medicamentos se están tomando. Porque si está tomando aspirina va a tener químicos. Entonces, Hay que investigar la causa, ¿no? bueno, Hay que la investigar la causa. investigación de la causa y lo que yo hago en consultorios. Pero la pregunta es, ¿usa medicamentos o no? Sí. Sí, usamos. Lo que todos usamos, y solo quiero contextualizar respecto a lo que dice la guía, es una recomendación, y la recomendación se basa en que no hay evidencia en la literatura, hace rato que lo comenté, no significa que no sirvan los medicamentos. Y lo que está diciendo el doctor Elizondo es muy importante. El mejor medicamento para cada paciente es uno específico, dependiendo de lo que tenga. Exacto, o sea, no es un medicamento para todos ni genérico, sino que podemos usar un medicamento si pensamos que pudiera haber alguna etiología relacionada, subyacente, que este paciente tiene un componente de ansiedad mayor, que este paciente tiene riesgos cardiovasculares mayores, pues, uno u otro, en fin. Y la otra cosa es de que la mayoría de los pacientes pues siempre piden una receta, un medicamento. ¿Y qué me va a dar, doctor? Ok, ya lo entendí, voy a tratar de no ponerme al silencio, voy a tratar de no fijarme en el ruido. ¿Y qué tomo? ¿No? Entonces, bueno, el sentido de esta controversia que presento aquí es solo no satanizar el no usar medicamentos. Sí, medicamentos. Yo creo que aquí la palabra clave es rutinariamente, ¿no? Porque si hay pacientes que realmente sí lo requieren. Exacto, no receta de cocina universal para todos. Algo que sí me gustaría comentar aquí, doctor, es que sí en la guía te dicen estos medicamentos no impactan en el acúfeno como tal, pero a veces lo que uno busca no es impactar en el acúfeno, sino en la percepción que tiene el paciente hacia ese acúfeno. Entonces, por ejemplo, los antidepresivos, particularmente paroxetina y sertralina, hay muchos estudios que demuestran no que disminuye la intensidad del acúfeno, pero cuando tú ves escalas de calidad de vida antes y después de la antidepresión, el paciente con acúfeno mejora la calidad de vida. Entonces eso ahí vale la pena. Paroxetina es un antidepresivo que ha demostrado impacto en esto en pacientes con acúfeno. Es muy seguro de uso, lo podemos iniciar nosotros sin necesidad, por ejemplo, de manejo con un psiquiatra. Yo con anticonvulsivantes y ansiolíticos no me metería de primera instancia. Y algo que sí definitivamente es que la terapia intratimpánica para acúfeno agudo, salvo que tenga una causa como una hipoacusia súbita, no es recomendable. Hay muchos medicamentos, melatonina, por ejemplo, ahí pasa lo mismo, la melatonina no va a impactar en el acúfeno, pero sí en la calidad de sueño de ese paciente. Entre otras cosas, ginkgo biloba realmente no sirve, solo le seca la boca al paciente, vasodilatadores que mejoran la circulación a nivel central pueden ayudar, como sinaricina, entre otros, pero no es tanto así que vayan a tratar el acúfeno. El acúfeno no se va a quitar, pero se puede modular a veces y también ayuda de una u otra manera la calidad de vida. Alfredo, si quieres comentar algo. Sí, dos comentarios. Pues si todos usamos medicación, y como decía Juan Carlos, la vamos adecuando a cada paciente, pero yo de entrada le digo, su tratamiento va a estar dividido en dos apartados que van paralelos: el apoyo farmacológico y también lo que decías hace un momento, el paciente ya también se va un poco más tranquilo, ¿no? Y eso también incide un poco en ese bienestar del paciente. Y el segundo, que además es realmente importante, es empezar a ir metiendo ya en el TRT desde la primera consulta. Entonces, si el medicamento nos va a apoyar, pues son dos estrategias paralelas, y el otro es el TRT, y ya desde ahí nos metemos. Y bueno, yo nada más un comentario más. La sinaricina nada más cuidado a los pacientes mayores, ¿no? Porque luego llegan y no, ya me siento mejor que mi acúfeno, pero ahora me está tendando la mano. Eso vale la pena comentarlo porque ha sido como que muy extendido el uso crónico por meses o años. He visto muchas recetas de que dejan sinaricina por años, incluso entradita por un año, y después vemos cómo sigue. Y la verdad es que todos los medicamentos tienen un potencial de efectos adversos y problemas. Entonces, si el paciente realmente no necesita, pues más vale no usarlo. O buscar un medicamento que tenga menos efectos adversos o menos delicados, ¿no? Yo pienso que es una sugerencia importante en el manejo de los medicamentos. Igual como ocurre con el vértigo, que si usamos frenadores laberínticos por un tiempo prolongado, pues el paciente no va a mejorar y en vez de ayudarlo lo estamos perjudicando. Aquí igual el acúfeno, cuando seleccionemos un medicamento, creo que estarían todos de acuerdo que hay que ver qué medicamento es, conocer cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones y el tiempo de uso.
tiempo de uso, hay que ser muy cautos con eso porque la tendencia es muy fácil, siga probando, se van por meses o años y a veces llegan con complicaciones por el uso de este tipo de medicamentos. ¿Quieres decir algo así? Bueno, yo cuando voy a iniciar una farmacoterapia de un paciente con acúfeno, yo le digo, bueno, esto es como irse a probar un traje. Se va a probar uno, otro, hasta que hay uno que le quede, o que usted diga ya no me llevo nada. ¿Sí? Generalmente yo empiezo con alprazolam, es el que mejor resultado me ha dado para el acúfeno. Bueno, obviamente también ya le descargué a muchos de los acúfenos bilaterales. Lo que me ha tocado en la práctica es que corresponde a disfunción de la articulación temporomandibular. ¿Sí? Bueno, me refiero al odontólogo y con el tratamiento, con un relajante muscular y su atención ortodóntica, mejoran mucho. Cuando el alprazolam no me da resultado, puedo utilizar un ciclo de sinaricina. Cuando no me da, hemos estado utilizando el pramipexol en algunos pacientes con un buen, el resultado es incierto, ¿no? Hay algunos que se han mejorado y con mejoría me refiero a que les baja, hubo muy raros casos que se les quita. ¿Sí? La carbamazepina también la hemos utilizado, pero les damos mucha molestia, ¿sí? Sobre todo irritación gástrica. Sí, creo que todos hemos tenido casos de un paciente que le damos un medicamento y regresa y dice, ya se me quitó, muy bueno el medicamento, ¿no? Así, no es lo habitual, pero llega a pasar. ¿Quieres contar un poco? Sí, doctor, rápidamente, solo eso justamente que usted mencionaba ahorita. Hay muchos acúfenos de reciente inicio, o sea, esos de antes de 6 meses, que en los primeros 3 a 4 meses se van modulando, van disminuyendo y el paciente les deja de dar importancia. Y no fue tu medicamento el que sirvió, sino la historia natural de ese acúfeno. Bueno, yo creo que ahorita como vamos siguiendo la guía, vamos a ir hacia un poco de terapia cognitivo-conductual también en algún momento. Entonces, no voy a mencionar eso ahorita. Vamos a pasar respecto a la acupuntura. No te cuides. Ahí lo puse porque la guía pues, no da recomendación, ni dice ni sí ni no, ni lo deja como opción, no recomienda nada, revisa la literatura y no concluye nada. Se sabe, bueno, está publicado, está reportado que un cierto tipo de acúfeno, que se llama acúfeno somático, somatomorfo, se presenta ese tipo de acúfeno en pacientes que habían sido operados de neurectomía por lesiones retrocochleares y después de la cirugía que quedaban sordos, tenían un acúfeno persistente y resulta que, doctor, me toco aquí en el cuero cabelludo, o acá, o flexiono la cabeza y se me quita mi acúfeno, o disminuye, o baja, y aumenta. Eso está descrito y algunos autores recomiendan que la acupuntura en estos casos, en este tipo o subgrupo de acúfeno, pudiera ser de utilidad. Yo creo que no tenemos experiencia, pero ¿qué me pueden contar al respecto si saben de algo? Bueno, yo creo que en el tratamiento del acúfeno muchas veces no importa el medio, sino el objetivo. Es decir, hay pacientes que luego llegan y te dicen, doctor, fíjese que me aplicaron acupuntura y pues siento que mi acúfeno está mucho mejor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues siga con la acupuntura, ¿no? O sea, la verdad es de que al menos yo sé lo mismo de acupuntura que lo que sabe el paciente, es decir, nada, ¿no? La acupuntura pues es una medicina tradicional china, muy antigua, más antigua que nuestra medicina. Sin embargo, no por ser la más antigua quiere decir que sea la mejor, ¿no? No hay algo demostrado que realmente funcione, pero si a nuestro paciente le funciona, yo creo que dejarlo. Alfredo. Yo iría en el mismo tenor, ¿no? No hay ningún estudio de medicina basado en evidencias que lo sugiera, ¿no? Yo nada más quiero hacer un comentario, recomendarles a los pacientes que se fijen a dónde van, ¿no? Porque ya me tocó uno que le ponían las agujas y no estaban estéticas. Es una infección muy importante a nivel de rica, entonces nada más decirles que si les funciona, se fijen a dónde van. Totalmente. De acuerdo. ¿No he tenido pacientes que ya les dieron todo, ya les trataron todo, ya intentaron todo, llevan meses tratando, que les dicen, vaya con el pacientes no lo usan como recurso? Dolor crónico, doctor, y fibromialgia son pacientes en los que esto puede a veces funcionar. Y recordar que
pues, que hay muchos autores que describen al acúfeno como dolor, como una sensación de dolor, y que hay resonancia magnética funcional que a veces muestra también áreas de la amígdala que están encendidas en pacientes que tienen acúfeno incómodo. Entonces, pues a veces este tipo de terapias alternativas también funcionan, siempre y cuando orientemos al paciente de hacerlo bien y de que no dejen sus otras terapias que en ensayos han demostrado que funcionan. Claro. Muy bien. Respecto a esta recomendación en contra de estimulación magnética transcraneal, es otra forma de tratar el acúfeno que está reportada, que hay publicaciones. ¿Esto por qué se originó? Pero cuando uno empieza a ver tantas cosas, dice, ¿de dónde sacan? Vamos a hacer un protocolo con agua de Tlacote, ¿no? Igual y también sirve. Pero esto salió de pacientes esquizofrénicos que tenían alucinaciones auditivas muy severas. Entonces los psiquiatras empezaron a usar estimulación magnética transcraneal y resulta que muchos de ellos notaron una disminución importantísima en las alucinaciones auditivas que tenían todo el tiempo, además de la medicación. Y a partir de ahí alguien dijo, oye, si usamos estimulación magnética transcraneal para el acúfeno, y se empezaron a hacer muchos estudios, sobre todo en Europa, en Alemania, y estudios, y tomando en cuenta la publicación que les enseñé hace ratito, en donde ya hay evidencia de que las zonas corticales, cuando el acúfeno está centralizado, tienen disfunción, hay algo que está pasando mal en esas conexiones neuronales, y la estimulación magnética transcraneal tiene un efecto de cambiar la actividad eléctrica neuronal hasta de 2 centímetros, puede ser 3. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, el Instituto de Neuro tiene algún protocolo, la usan, los neurocirujanos la usan para otras cosas. No, lo usan los psiquiatras, y pues dentro de sus patologías ellos reportan buenos resultados. Y en estos mismos artículos que lo apoyan, la verdad es que estamos elaborando un protocolo, está apenas en el papel, en el tintero, para utilizar terapia magnética en pacientes con acúfeno, pero está en el tintero por hoy. Alguna vez con el maestro Hinojosa agarramos un grupo de pacientes y empezamos a dar TENS para el acúfeno. La verdad es que no funciona nada. Nos aumentó el trabajo y no funciona nada. Completaron el protocolo y no. Y bueno, regresando un poquito a la parte de acupuntura, en el hospital se mandó por parte de la Marina un médico a China a prepararse. Ese me lleva a la parte de acupuntura. Yo no le refiero a los pacientes le llegan. Sorprendentemente, cuando me regresan, me mejoré la acupuntura. Siga con eso. Bueno, yo la primera vez que escuché hablar de esto de magnética transcraneal fue en un congreso de la Sociedad de Tinitología y Equilibrometría, no sé si he escuchado hablar de esa sociedad. Ellos hablan de que por medio de la estimulación, que se debe hacer varias veces al día, la polaridad de la célula la reacomoda y de esa forma disminuye el acúfeno, pero la verdad es que no me pareció nada científico. De hecho ahí vendían el aparato, pero pues no lo compré. Pero bueno, esto se está utilizando en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, pues eso yo creo que no se utiliza demasiado, pero por aquellos lados sí. Claro. También se está utilizando láser con unas ondas que se colocan en el conducto auditivo externo y unas de luz de láser sobre la membrana timpánica. También hay ahorita algunos protocolos y algunas publicaciones. La verdad es que todo esto es la búsqueda desesperada para ayudar a un paciente, ¿no? Tratar de encontrar algo que mejore su calidad de vida y que controle el síntoma. ¿Quieres comentar algo, Juan Carlos? Nada más comentar que entonces esta estimulación magnética transcraneal se utiliza en muchas enfermedades como comentó, por esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. Y la intención de esto es hipoexcitar entonces el cerebro a través de la disminución de receptores GABA. Y pues, sí hay estudios que muestran que funciona, pero como advertencia nada más ante todo esto, hay estudios que muestran que hay pacientes que generan crisis convulsivas durante la estimulación magnética transcraneal cuando es a intensidades altas, y de ahí que las guías sugieren que el riesgo-beneficio probablemente no es adecuado. Claro. A mí me pareció un exceso en el Congreso Mundial de Tinnitus. Vi un trabajo en donde no solo es transcraneal, sino que los neurocirujanos levantan el cráneo, hacen un trépano y ponen pequeñas placas magnéticas en contacto con la dura madre para el control de la acúfeno.
que a mí me parece eso pues, demasiado invasivo. El problema primordial es que pues, asumimos que el acúfeno viene secundario a la lesión de las células ciliadas, ¿no? Pero en realidad el gran problema van a ser todas esas conexiones neurales, los estudios que se han hecho a nivel inicialmente del hipotálamo, el hipocampo, etcétera, etcétera. Y pues de ahí que nuestras terapias, pues no tenemos una fisiopatología realmente nítida y pues nuestras terapias van un poco pues, buscando llevar estas teorías, por eso es que no tenemos todavía algo muy en concreto. Claro. Muy bien, para tratar de estar en tiempo vamos a avanzar. Creo que ya es la parte final y algo que comentas de terapia cognitivo-conductual que es muy útil. ¿Qué opinan de esto? Que yo insisto cuando hablo de tinnitus que debe ser el mensaje más importante para los médicos, colegas otorrinos y también para los médicos generales. O sea, dejar de decir estas cuestiones, estas sentencias que no ayudan al paciente, porque parte de lo que más sirve, que ya platicamos, es la educación y el consejo médico. Entonces, ¿qué opinan de esto, de estas aseveraciones que se siguen manejando en colegas incluso? Yo la última sí lo utilizo, porque es un paciente que dice que va a regresar con su estudio. Sí, o sea, lo asustas para que regresen. Prefiero y eso se preocupan por hacer el estudio. Con lo otro, pues ahora sí trato de ayudarles que vamos a empezar a hacer. O sea, algo también hay que con la estimulación magnética, bueno, es que hay muchos meses cerca, hay muchos también la charlatanería, ¿no? De que hay muchos baratitos y quieren hacer todos los acúfenos, obviamente que es un mercado tremendo, 30% de la población, pues van a tener como cola de tortillas todo eso, ¿no? Pero yo creo que deben de estar bien protocolizados los pacientes. Y para ese protocolo llevar una valoración otorrinolaringológica y audiológica precisa. Pues no consideras que decirle puede tener un tumor, aunque es verdad, no está diciendo una mentira, sí puede tener un tumor, agravará su sintomatología. Después de que tiene el estudio, se tranquiliza. No siempre. No siempre. Hay pacientes que aún con el estudio siguen escuchando el ruido. Eso yo creo que es cuestión de seguir viendo los casos, pero bueno. Yo creo que lo primero que busca el paciente en el médico es la empatía, es decir, el paciente te busca porque tiene un problema que lo considera grave y que a veces tiene ideas falsas del acúfeno, como que el acúfeno es el inicio de que me va a venir una embolia cerebral, como dice la gente, ¿no? Tú debes de hacerle saber al paciente que no va a ocurrir eso, ¿no? Ya que lo estudiaste, obviamente, ¿no? Eso por un lado. La otra cuestión es de que si uno le dice es incurable, pues el paciente, pues la verdad es que lo deprime más y eso va a exacerbar más el acúfeno, ¿no? En vez de ayudarlo, estamos dañando, ¿no? Claro, puedes decir estas otras cosas. O sea, puedes decir lo mismo, pero de otra forma. Puedes decir lo mismo. Sí, cambiar el mensaje. Le cambias el mensaje. Y ahorita aprovecho para preguntarle, para preguntarle a Juan Carlos de la terapia cognitivo-conductual que se basa en algo que comentamos hace un momento, cambiar la forma de que el paciente tiene sus pensamientos negativos. Sí, se trata de cambiar el estilo de vida, la terapia cognitivo-conductual y la manera en la que vemos las cosas. Entonces, o sea, la terapia está bien estandarizada, se dan sesiones que van desde 8 hasta 20 semanas, son sesiones muchas veces de 45 minutos a 1 hora y que muestran un cambio en la forma en la que el paciente ve la vida por un periodo muy duradero. ¿De qué se trata esto? Si por ejemplo el paciente dice, voy a ir a una comida y lo único que voy a estar escuchando es mi acúfeno, ¿sabes qué? Ni para qué voy, o sea, ni para qué voy si solo voy a ir. No, a ver, mejor darle la vuelta y voy a ir a esa comida porque voy a tener momentos agradables con mis amigos, con mi familia, voy a estar con ellos, y si el acúfeno está ahí o no está ahí, no importa porque la vida vale la pena vivirla. O sea, de eso se trata la terapia cognitivo-conductual, así a grandes rasgos, y tratar de que el paciente realmente positivice todo este evento y aprenda de una u otra manera a convivir con ese acúfeno que desgraciadamente sí, no se va a quitar, lo va a tener todo el tiempo, etcétera y tal, pero no podemos
hablar de esa manera con el paciente y si hay muchas alternativas que le pueden ayudar. ¿Tú la manejas o refieres al paciente? No, se refiere. ¿Sí? Muy bien, pues estamos casi en tiempo, entonces quisiera nada más mencionar como conclusiones de que a pesar de que no existe una cura 100% efectiva para el tinnitus, existen muchos abordajes y tratamientos que pueden mejorar al paciente y pueden mejorar su calidad de vida. Son los que debemos tratar, manejar y conocer. Es un problema complejo, multifactorial, y hay muchas opciones terapéuticas para ayudar al paciente. O sea, el acúfeno del que hablamos, primario, idiopático, crónico, no es sencillo, no es una cosa simple de entender, por lo tanto no hay un tratamiento simple. El tratamiento es relativamente complejo y es personalizado, cada paciente tiene factores distintos. Es solo un síntoma y no una enfermedad peligrosa, se debe buscar la condición médica asociada para realizar un tratamiento oportuno en el caso del tinnitus secundario, ¿no? Ya que descartamos el secundario, pues ya vamos a abocarnos a manejar el primario. Pues muchísimas gracias por su presencia.